aterrizar con números que nos competen. Y después de todo este tramo llegamos a la cuarta parte, que es la del Templo de Salomón y los secretos. Y finalmente la quinta parte, que es la aplicada. Y como estáis siendo muy aplicaditos, pues a ver si podemos llegar pronto y atacar bien la parte aplicada. Umbrales de realidad. Y ahora voy a explicar esto porque, en fin, casi que me voy una para adelante y luego vuelvo. Si os vais a vuestra tabla de la serie de los números primos, veréis que entre la posición 16 y 17, veis que esto pone diferencias, ¿no? Son las diferencias entre un número primo y el siguiente. Fijaros que la primera diferencia repetida que encontramos de 6 es entre la posición 16 y 17. 6, 6. ¿Ok? Sumad. Sí, mirad en vuestra tabla, la primera diferencia. ¿Sí? ¿Sí? Salto es igual, salto, diferencia. Yo le he puesto salto para que sea más fácil de comprender. Salto entre un número y el otro. Diferencia si queréis. Pero mentalmente, o al menos a mí me ocurre, entiendo mejor lo de salto que lo de diferencia. Si lo entendéis más fácilmente como diferencia, me lo decís porque así lo cambio en el próximo. Que eso es más fácil. Diferencia es más... Esto es el salto del canguro loco. Bien. Sí. Fijaros una cosa. ¿En qué posiciones apareces esta primera diferencia de 6 repetida o este primer salto de 6 repetido? Sumad las posiciones 16 y 17. 33. De nuevo. 33 de nuevo. Volvemos a estar en la misma tesitura, ¿eh? ¿Cuántas veces ha salido hoy el 33? ¿No? Y sabéis que el 33 es el número usado por la masonería a nivel internacional de forma genérica, general. Por los grados a nivel de lo que es el rito escocés, ¿eh? No todas las masonerías. Pero es interesante, ¿eh? Que por lo menos sepamos que ellos lo tienen ahí insertado. Entonces ahora vuelvo una diapo para atrás para explicar esto. Que los únicos saltos o diferencias consecutivas entre primos que se repiten son la de 6, 6, la de 6, 6, 6 y la de 12, 12. Es que hasta que lo cuelgues en internet... Bueno, mujer, esperemos que vaya rápido. ¿Sí? ¿No? Estoy memorizando. ¿Sí? Sí, ¿no? Ahí, bueno, yo creo que se ven, sí, todas esas relaciones en las hojas que tenéis. ¿Sabes qué pasa? Que si nos vamos parando mucho en las diapositivas no va a dar tiempo. Fijaros, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Si multiplicamos los números, luego entenderéis por qué se los multiplico, ¿eh? 6 por 6 obtenemos 36. 6 por 6 por 6, 216. A este lo conocéis, es un sospechoso habitual ya, ¿eh? Y el 12 por 12 también lo es ya, otro sospechoso habitual. Fijaros que si los sumamos todos, obtenemos 396. ¿Qué pasa con el 396? Que otra vez vuelve a ser un número que se obtiene sumando dos números primos gemelos. Y ya os digo que en el principio de la serie de los números primos esto es más fácil, pero a medida que avanzas no es tan sencillo encontrar números primos gemelos. Fijaros que en realidad estamos viendo el mismo número en distintos niveles fractales. 36, 360, 396. 360 más 36. Efectivamente. Y además es el mismo número. Sí. Originalmente, es 9. Sí, por eso. Fijaros que además 36 y 396 son una imagen perfecta a otro nivel fractal. Tenemos los 9 en medio nada más. ¿Lo veis? Cuando tenemos un 9 y queremos encontrar la identidad original de un número, en realidad el 9 no se cuenta. No influye, porque como trabajamos con el sistema decimal, 9 es el umbral fractal de los números. Claro, pero no te cambia la esencia del número. Efectivamente. O sea, tenemos que 12 es el umbral constructivo y 9 es el umbral fractal del sistema decimal. Ya tenemos dos umbrales. ¿Vale? Recordamos, 6 por 6, 36. Y 396 es 6 por 66. Fijaros cómo va el 6, Va fort. Va fuertecillo, que decimos aquí.
¿Qué pasa? Que si multiplicamos 6 por 666, obtenemos 3.996, que vuelve a ser la suma de dos números primos gemelos. Más de lo mismo. Volvemos a acordarnos de que esto, ¿os acordáis que esto salía de la multiplicación de los saltos que se repetían en la serie de los números primos, hemos dicho, hace unas pocas diapositivas? ¿Lo recordáis? ¿Sí? 396. Fijaros, 6 representa el ratio del umbral energético. El umbral energético funciona en saltos de 6. Y la serie de los números primos funciona en saltos de 6. Luego os lo voy a demostrar. El ratio del umbral fractal es 9 del sistema decimal. Esto ya lo hemos visto. Y 12 es el ratio del umbral constructivo. ¿Más o menos lo veis? ¿Estáis más o menos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo divido 396 entre estos tres conceptos? Umbral energético, umbral fractal y umbral constructivo. 66, 44, 33. ¿Sí? Pues mirad. 66, como nace de ese umbral energético, es un coeficiente energético. 44 es un coeficiente fractal y 33 es un coeficiente constructivo. Eso solo quiere decir que efectivamente han salido de esa división, nada más. No le deis más vueltas. Pero me interesa que os quedéis con 66, 44, 33. Muy bien, latitud del círculo polar ártico. 66, 44, 33. Latitud del círculo polar antártico. 66 grados, 44 minutos, 33 segundos. Lo mismo. ¿Y por qué será eso? ¿Será porque el radio de la Tierra es de 3.960 millas? ¿Y de dónde hemos sacado esos números? De la serie de los números primos. Eso ha salido de las distancias entre los saltos de los números primos. Y hemos llegado a la latitud de los polos de la Tierra y al radio de la Tierra. ¿Y esto por qué ha pasado? Porque es como, ¡wow! Pues ha pasado por lo que os contaba al principio, porque estos números, estas relaciones numéricas, ya sé que al principio costaba un poco de ver, pero ahora lo vamos a ir viendo. Estos números, estas relaciones numéricas, son sistemas fractales que se repiten. Y si uno conoce cómo funcionan, a un nivel, en los distintos niveles, replican esas relaciones. Vamos a otra sección que le he titulado Navegando entre números primos. Y esta es bien distinta de la que acabamos de ver, pero veréis que la aterrizamos sobre otro tema que es muy apasionante. ¿Hasta ahora lo habéis entendido? ¿Sí? Y ahora os voy a explicar, va a sonar muy mal lo que voy a decir, pero hasta grabado en cámara luego me va a dar hasta vergüenza decirlo. Pero al principio de esta relación que os voy a explicar me hice un poco como la paja mental, que se dice. ¿De acuerdo? Me puse a hacer como el ejercicio matemático de ver qué pasaba con no sé qué y no sabía dónde me iba a llevar. En realidad yo lo que quería era descubrir si habían patrones ocultos para ver cómo funcionaba el tema de la serie de los números primos. Porque no sé si lo sabéis, pero hay $1.000.000 para el que encuentre cómo funciona el tema de los números primos a nivel de saber si un número lo es o no lo es. ¿Ok? Y claro, pensé, oye, qué interesante. ¿Por qué no? Porque ya había encontrado lo otro de los saltos y había visto relaciones importantes. Y entonces me di cuenta de que, y esto es un perogrullo, y os explicaré por qué después, de que los números cuya reducción y su identidad original es 1, 2, 4, 5, 7 y 8, en la mayoría de los casos son primos. Yo pensaba que todos eran primos al principio. Es decir, los números que tienen identidad original de 3, 6 y 9 no lo son. Y os he dicho que es un perogrullo, y lo es. Porque cuando aprendemos matemáticas en el colegio y nos enseñan los números que son divisibles, ya te dicen, si tú coges un número y sumas sus dígitos, si el número que te sale es divisible por 3, resulta, perdón, es 3, ¿vale? Al reducirlo, como hacemos nosotros, significa que es divisible por 3. Y eso es su identidad original.
¿ok? Y esto ocurre con todos los números, evidentemente, que tengan identidad original de 6 y de 9. Lógicamente. Es lógico. No tiene más historia. Pero bueno, en fin. Me pareció que, digo, bueno, voy a colocar sobre la línea de los números enteros normales los números que podrían ser candidatos a ser número primo, que son los números que acaban en 1, en 3, en 7 y en 9. En 5 no, porque ya sabéis que el 5 son divisibles. Y bueno, empiezo a colocarlos en la recta y... Perdonad, ¿eh? Y estos que tenéis aquí, estos rosas, son los que son primos. Estos naranjas son los que no lo son porque son divisibles por 3. Tiene esa identidad original que hemos dicho de 3, 9 y 6. ¿Veis que coinciden, verdad, en la línea? Y esto otro que hice aquí fue referenciar la distancia entre los números del mismo tipo. Muy fácil. Si este es un número primo, este otro está a 2 de distancia. ¿Verdad? Este es un número divisible por 3, está a 6 de distancia de este. Estos no varían nunca. Hacen una secuencia de 6, 6 y 12. Y saltan porque siempre en medio hay 5. ¿Entendéis? Hasta ahora todo es así como, bueno, muy bien. ¿Y esto a qué nos lleva? Ahora lo veréis. Esto es lo que hemos hablado antes, de la divisibilidad. Y esto es para que despertéis el ánimo. ¿117 es divisible o no? ¿O es primo? ¿Qué os parece? No, porque tiene 9 Es divisible, ¿no? Porque lo acabo de explicar, es lo que nos enseñaban en el colegio. En este caso es 1 más 1 más 7, son 9. Es divisible entre 3, 9. ¿Ok? ¿Y este? ¿Es primo o no lo es? No, es divisible entre 3. Efectivamente. 6 tampoco es. Lo mismo, ¿no? Esto es para que os acabéis de despertar después de la comida. 37 no. Ese no. 37. Es divisible, es divisible. He hecho la trampa porque he puesto muchos números aquí que te hacen ver como si fuera primo, ¿no? Pero no lo es, no lo es, no lo es. Pero, 36, ¿no? ¿eh? 36 no es. No es, porque 3 más 6, 9. ¿Eh? Hasta aquí, esto es perogrullo, pero es la técnica perfecta para que os pongáis a sumar y tal, después de comer. Fijaros que, siguiendo la lógica, esta lógica que yo tenía de paja mental, ¿no? Mal dicho, pero lo siento, es así. Llego al número 49 y digo, ¡ah! Tiene identidad original de 4 y no es primo. Hostia, que te crió. Ya está, ya no gano el dinero. Y qué mal lo he hecho, ¿no? Luego me di cuenta que efectivamente era un perogrullo. Era un perogrullo. Seguimos adelante y nos encontramos que el número 77 le pasa lo mismo. Tiene la identidad original de 5 y claro, es divisible porque es 11 por 7. Otra vez lo mismo. En fin, que voy avanzando con este tema y entonces, para ver si había algo más, me da por clasificar estos grupitos que salían, porque os habéis fijado que aquí en medio siempre hay un salto de 3 números porque está el 5, ¿verdad? Los números pares no los cojo. Y entonces tenemos un grupito de 7 números. Se van montando grupitos de 7 números, ¿verdad? A los que presto atención son estos 4 y estos 3 están como en medio. ¿Sí? ¿Los veis los grupitos? Y entonces decido ordenar estos grupos, estos subgrupos, por las cadencias, por las distancias de salto entre ellos. Sabéis que hemos dicho que cada tipo de número está referenciado a ese mismo tipo de número. Es decir, este, que es divisible por 3, está referenciado al anterior divisible por 3. Este número primo está referenciado al anterior número primo. Y este número de aquí está referenciado al anterior número, que también es divisible, pero que es lo que yo decía al principio, debería ser primo y no lo es. ¿Sí? ¿Lo veis? Pues entonces me encontré con algo que ya no era un perogrullo. Y es que cuando encontramos las mismas cadencias de salto, estos números verdes, que deberían ser primos y no lo son, y estos primos, siempre están intercalados. Siempre. ¿Lo veis? ¿Veis que es al contrario? ¿Lo veis? ¿Sí? ¿No? 6
y aquí tenemos el 6. ¿Ok? No os fijáis en el número en sí mismo, sino en los saltos. ¿Ok? Fijaros en la cadencia de saltos. 6, 6, 22, 2. 6, 6, 22, 2. Y entonces tenemos que estos son verdes y estos en cambio rosas. Y aquí al revés. Este siempre se mantiene estable. ¿Lo veis? Entonces, si el salto este es cortito, esto sería un perogrullo también. Total, además. ¿Por qué? Porque claro, si este, por ejemplo, me marca una distancia corta, por ejemplo de 6, está relacionado directamente con este. Y claro, si yo estoy relacionando por las distancias de salto, o por las diferencias, mejor dicho, autorreferenciadas entre el mismo tipo de números, es lógico que sea el mismo número siempre de la misma polaridad, porque básicamente lo tienes ahí. ¿Me explico? ¿Esto lo entendéis o no? Por combinatoria. Es un poco complejo. Es sencillo, pero... En fin, quedaros con el detalle, lo digo para no liar más la troca. Sí, tienes razón. Tampoco es que sea tan excesivamente importante. Lo importante es que veáis que se alternan, y que esto está más allá de la aleatoriedad. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que yo tengo 3 subgrupos por la disposición de los números estos que son múltiplos de 3. Este subgrupo que tiene el múltiplo de 3 aquí en la segunda línea, este subgrupo que tiene el múltiplo de 3 en los extremos, y el otro subgrupo que tiene el múltiplo de 3 en la tercera posición. ¿Ok? Es decir, que los subgrupos se repiten siempre respetando un orden y una polaridad. ¿Y qué pasa? Pasa que cuando uno estudia estos subgrupos y cómo funcionan, se encuentra regularidades. ¿Ok? Y es más, a estos numeritos de aquí, como observé que tenían la polaridad contraria de los números primos, le llamé los desintegrativos. Se ha caído el papel hasta de... En fin, ha sido muy expresivo el tema, muy expresivo. Ha sido el momento catártico. El momento catártico. Dice, ahora me desintegro ya, después de esto. Me desintegro porque Adrián me está poniendo la cabeza así. En fin, solo quiero que veáis, imaginaros esto como una gran composición. Hay un asunto aquí que es fundamental. Si dividimos todos esos grupos en grupitos de 7 números, pasa una cosa, que la única manera de llegar a un grupo de 7 hasta el final, o mejor dicho, hasta el comienzo, es incluyendo a -1. ¿Pero con qué criterio haces los grupos de 7? Pues con el criterio que os he explicado antes. Todo ese criterio que te he dicho antes. ¿Ves? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tienes 6, 7, 8. Perdón. Sí, ya lo decía bien, ¿no? 7. Es que este va seguido porque es distinto. 7, 8, 9 y aquí sí que se da el salto. Es el primer salto que se da. Este es el grupo anómalo porque en teoría partiría de -1 y de 1. ¿Vale? Y yo... Bueno, pensaba, esto es más raro que un perro verde. Si me lo permitís la expresión, ¿eh? Es rarísimo. Es rarísimo y entendí que era, en fin, poco extraño. Pero luego veréis el asunto que tiene el tema que tiene esto. Lo que me interesa que veáis es que con toda esta historieta, en que hemos visto que hay unos números que están correlacionando de forma inversa con los números primos, es que tenemos aquí como 3 subsecuencias de ¿cuánto? De 7 números, 4 que están ahí como interviniendo, tal y como los he clasificado, y 3 que están como separadores, si queréis. 3 por 7, 21. ¿Os acordáis del 1, el 3 y el 7? Los divisores, claro, los divisores propios de 21 son 1, 3 y 7. ¿Ok? El sumatorio del número 6, os he dicho, la serie de los números primos está construida en base a 6, en base a saltos de 6. El sumatorio del número 6, es decir, sumando desde 1 hasta 6, es 21. 21. Fijaros, ¿qué ha pasado aquí? 12, ese es umbral constructivo y es el mismo número en otro nivel fractal que 21. ¿Lo veis esto? Y además es un número reflejo. Fijaros. Esto lo hemos visto hace un momento. Esto es interesante.
El señor Douglas McDougall, vaya nombre más complicadito, hizo un experimento en el año 27 sobre el peso del alma. Y efectivamente, ya vais rápidos, ¿eh? Aquí todos lo sabéis. Y efectivamente demostró que no era debido al aire que exhalaban los muertos, la gente que se moría, sino que había ahí algo más. Había algo más. Y lo que él encontró es que el peso, lo que él llamaba el peso del alma, en todos los casos que se repetiera en 21 gramos del alma humana. Le repitió el experimento con animales y no daba el mismo número. Pero en el caso del alma humana, 21 gramos. Y, ojo, por favor, no extrapoléis conclusiones arriesgadas. No estoy diciendo que esos 21 gramos del alma se vayan corriendo a esos números que os he enseñado. O al revés, o a la inversa. Sencillamente digo lo mismo que vengo diciendo todo el día, que cuando hay correlaciones matemáticas, cuando vemos hay relaciones entre los números, normalmente siempre hay alguna historia. Me ha parecido interesante reflejarla. Y ahora vamos a ver el porqué del tema ese del -1. Y además voy a citar a un señor que es químico. A este le he llamado energía primaria y construcción tridimensional. Fijaros que habíamos hablado del tema este de que el 21 es igual a 12 desde el punto de vista de identidad original. Que hemos visto esto de las 3 secuencias con 7 números cada una. Que la secuencia, fijaros que para que fueran 7 números, estos grupitos, estos subgrupitos, me tenía que ir hasta -1. ¿Qué pasa aquí? Que si uno coge la secuencia de los números primos y la inicia en -1 y en 1, van apareciendo los números primos gemelos asociados, ¿ok? También nos están intersectando aquí algunos múltiplos de 5, pero es muy interesante porque estamos obteniendo la correlación directa entre los distintos números primos gemelos. ¿Os acordáis los números primos gemelos antes? Que sumaban precisamente esos números que eran la base constructiva de Fibonacci, ¿sí? Y de los sólidos platónicos. Fijaros, si esa secuencia constructiva, esa secuencia de los números primos se inicia en -1 y +1, y esto es simbólico, en saltos exactos en función de 6, estaríamos a nivel simbólico viendo algo así, si queréis. ¿Vale? Fijaros qué propiedad tiene el número 6, que es fundamental, muy importante, por eso sale todo el rato. Es el único número positivo, el único, que es la suma y la multiplicación de 3 números naturales consecutivos. 1 más 2 más 3 y 1 por 2 por 3. ¿Ok? ¿Y qué próximos están a la unidad? El 2 y el 3. Veréis que además, si los vamos combinando, aparece de forma natural también. ¿Lo veis? Aquí nos ha aparecido el 1 también, pero el 6 es como un producto natural de la combinación de estos números de distintas formas. Fijaros, además sabemos que el sumatorio de 11 da 66. Más pistas. Esto es simbólico también, Fijaros que lo simbólico a veces nos ayuda a comprender y a anclar más lo que estamos comentando. 2 y 3 están tan próximos a la matriz generatriz de la unidad que aunque son primos, no los vemos en esa secuencia de saltos de 6. ¿Os acordáis que antes hemos visto esa secuencia? Empezaba 5, 7. ¿Sí? Tal y como os la he mostrado. Y ahora os voy a enseñar el trabajo de otra persona que no es matemático, es químico, pero que lleva muchos años estudiando el tema de la serie de los números primos y que con el 2 y el 3 ha llegado a la misma conclusión que yo, por otro lado. Es un señor que se llama Peter Plichta. Y es increíble lo que este señor también ha descubierto al respecto. Y ahora lo veréis. Bueno, en fin, primero os quería explicar un poco varias características del 2 y del 3 de por qué son tan especiales. Fijaros
es la identidad original de la primera expresión de la unidad múltiple, de ese 11 que hablábamos antes. Es el único número primo, el único, que es par. No hay ninguno más. Es el único número primo par. ¿Y qué le pasa al 3? Después del número 3, no hay ningún número, ninguno, que tenga la identidad original de 3, de 6 o de 9, que sea primo. Ninguno. Es el único también. Único en su especie. Fijaros, en el caso de 3, qué geometría genera, y fijaros en los ángulos del 3. ¿Qué tenemos en los ángulos del 3? 60 grados. Otra vez el 666, si queréis. Y esto es lo que se le ocurrió al señor Peter Plichta. Se le ocurrió generar una circunferencia con ciclos de 24 números e ir colocando los números primos, perdón, ir marcando los números primos. ¿Y sabéis lo que pasó? Pasó que le salía este dibujito tan mono que tenéis aquí. ¿Sabéis qué es esto? La cruz pateada, la cruz de Malta. Efectivamente, la cruz de la Orden de los Caballeros de Malta. La distribución de los números primos, fijaros, que obedece a esta geometría de esta cruz. ¿Y dónde están el 2 y el 3? Fuera de lugar. ¿Los veis? Están fuera de lugar. Que es lo mismo que me ha ocurrido a mí con el otro tema. A mí no me aparecían en eso. Digo, ¿por qué? Sí que estoy viendo que tiene esa lógica de salto de 6 en 6. Pero ¿por qué no me aparecen el 2 y el 3? Y cuando vi esto de Peter Plichta pensé, mira qué interesante. Muy interesante. Hemos llegado por distintos caminos a una conclusión similar. Eso no quiere decir que tenga mucho que ver lo que él ha hecho con lo mío. Son cosas distintas y él lleva muchísimos años trabajando con el tema y ha llegado a conclusiones extraordinarias. ¿Ok? Pero bueno, si más no, que dice Juan per aquí, es una conclusión interesante, ¿no? O una forma gráfica de mostrarlo bastante interesante. Si lo vemos desde este punto de vista, que os decía de que la secuencia empieza con la secuencia generatriz, no lo confundamos con la serie de los números primos, que es la que tenéis ahí en el papel, sino esa es el núcleo, esa matriz generatriz de los números primos, comienza con -1 y 1. Fijaros que hasta el número 5 estaríamos viendo en valor absoluto, o sea, si quitáramos este negativo, estaríamos viendo los mismos números que el inicio de la secuencia de Fibonacci. Muy interesante también. Otra correlación. ¿Y qué suman estos números? ¿Qué suman? 1 más 1 más 2 más 3 más 5. 12. 12 de nuevo. Fijaros, si asumimos esto que os he dicho y comenzamos la secuencia, esta serie vista desde este punto de vista, desde -1 y +1, y vamos sumando de 6 en 6 por saltos, en la primera línea, ¿cuál era el coeficiente constructivo del tetraedro? 12 entre 12, 1. Primera línea, tetraedro. Cubo y octaedro, 24 entre 12, 2. Segunda línea, cubo y octaedro. 17 y 19 son primos gemelos, pero no hay ninguna construcción tridimensional aquí, de los platónicos. Mi teoría es que en este caso intersectan los tres coeficientes: umbral constructivo, umbral energético y umbral fractal, decimal. O sea, es divisible el 36 entre 12, entre 9, entre 6. Y eso hace que sea un umbral de la construcción tridimensional. Saltamos otra línea y en el nivel 5, es decir, en el 3 y en el 4 no hay sólidos platónicos, y aquí tenemos al dodecaedro y el icosaedro. Es decir, que tendríamos a los números primos en saltos de 6 generando esa geometría tridimensional en función de la secuencia de Fibonacci. Tela marinera. Tela marinera. A estas horas del día ya empieza a ser heavy. ¿Lo más o menos lo veis? ¿Sí? ¿Lo habéis seguido? ¿Sí? Bien. El asunto sería que cuanto mayor complejidad constructiva necesitáramos, más energía potencial requeriríamos y por lo tanto más tendríamos que avanzar en esta secuencia. ¿Esto se entiende? Para poder construir geometrías más complejas. ¿Sí? Esto es más o menos lo mismo que os acabo de decir. Para que veáis,
lo que son las dinámicas de los ejes de giro, de los sólidos platónicos, ¿os acordáis? Que eran 7, 13 y 31. Fijaros que las tenemos todas en esta columna. Se han agrupado todas juntitas. Están ahí distribuidas. ¿Y qué números hemos visto que nos daban, eran claves en la secuencia Fibonacci? 5 y 11 y 12 y 24. Fijaros, ¿dónde los tenemos? Si estudiamos el número 6, la suma de sus divisores propios, y esta es la parte que se va, que a lo mejor se os hace un poquito más así, pero ya la acabamos y automáticamente entramos en esa parte que os he prometido de la doctrina secreta. ¿Ok? Así que un último impulsillo. Fijar que si sumamos estos divisores propios de 6, obtenemos 12, que es un umbral constructivo. Y si lo multiplicamos, obtenemos 36. ¿Qué tiene 6 con 12 y 36? Pues mirad, que si se suma a sí mismo, obtenemos 12, al igual que si sumamos sus divisores. Y si lo multiplicamos por sí mismo, obtenemos 36, al igual que cuando multiplicamos sus divisores. ¿Veis las relaciones que existen entre los números? ¿Sí? Parece una chorrada, pero es bastante profundo. Fijaros que el sumatorio de 36 equivale a 666. 36 es 6 por 6. Y su sumatorio equivale a ese 666 que tanto nos han demonizado. ¿Veis de dónde parten los números? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Habíamos dicho que el sumatorio de 6 equivalía a 21, ¿verdad? Y ahora veréis, qué interesante. El sumatorio de 66 equivale a 2211. El sumatorio de 666 equivale a, ya lo voy a decir por dígitos, 222111. El sumatorio de 6666 equivale a 22221111. ¿Lo veis? Son las mismas relaciones en distintos niveles fractales. Si estamos haciendo el sumatorio de unos números, no tendría por qué darnos esto, tal cual nos han explicado las matemáticas. No tiene ningún sentido, a menos que se entienda como una relación fractal. Y podríamos continuar, ¿eh? Os puedo decir que lo he hecho hasta un número más, hasta un dígito más, y me acabé la tabla del Excel. O sea, el Excel no daba más de sí. Me lo he acabado de horizontal y de vertical, estudiando los números primos, estudiando las series geométricas, etc. O sea que, en fin, que si alguien hace una hoja de cálculo más larga, que me avise. Y esto ya, para que veáis cómo esos números, si efectivamente son importantes, trascienden después de forma importante. Esto es una constante matemática que calcularon dos matemáticos británicos, Hardy y Littlewood, que en teoría explica la distribución de esos números primos gemelos. No nos interesa ahora para nada ni estudiar la fórmula ni nada de nada. Para nada. Ya sabéis que no complico tanto el asunto. Solo quiero que veáis cómo empieza. ¿Con qué dígitos empieza? ¿Y cuáles son los siguientes dígitos? ¿Os suenan? Pi. Es Phi. Está Phi ahí. Está Phi. Está ahí. La constante de la gravitación universal. La constante de Planck. Relaciones a nivel de física cuántica. También empieza con 6,6. Para que veáis. Y entonces llegamos a cosas más tangibles, otra vez. Ya nos hemos apartado de lo abstracto. La Tierra orbita alrededor del Sol a una velocidad de 66.000 millas por hora. Tenemos otra vez el 66 ahí. Fijaros, el ratio de conversión entre la velocidad orbital alrededor del Sol de la Tierra y su radio. 1 partido por 6 por 10 a la 2. Si utilizamos este número, es el ratio de conversión entre ambas cifras. Ese 1,666666. ¿Os acordáis que os he dicho? Vamos a llegar a unos ratios de conversión que están basados en 6, que nos van a permitir obtener números que correlacionan en distintos niveles fractales. ¿Sí? Pues básicamente es esto. Fijaros, si yo cojo a Phi y a Pi y lo multiplico por 0,66, mirad lo que obtengo. ¿Lo veis? ¿Sí?
Estamos en lo mismo. 1/6 por pi. Mirad lo que nos entrega. Nos entrega una relación matemática entre pi y phi al cuadrado. ¿El ratio de qué, perdón? 0,66 es un ratio de conversión. De conversión, es un ratio armónico. Y ahora me he adelantado un poquito. Ahora veréis por qué. Es un ratio armónico, de conversión armónica. ¿Vale? En este caso, fijaros que aquí hay una desviación, que es 1, 1, y luego habían más números repetidos. ¿Ok? Pero la base, 66. Igual que con 1/6. Y fijaros en la secuencia de Fibonacci, la secuencia de los números primos. ¿Os acordáis que 3 y 5 iban uno detrás de otro en ambas series? ¿Sí? 5 tercios es igual a 1/6 por 10. Fijaros, y esto lo vi haciendo estas operaciones, porque empecé a jugar con los radios, el radio de la Tierra, el de la Luna, el no sé qué, las velocidades orbitales, tal, y me di cuenta que efectivamente entre los distintos números generatrices se cumplían estos ratios de conversión armónicos. Y realmente fue muy sorprendente cuando me pasó Jordi un estudio de un señor que lleva muchos años estudiando la capilla de Roslin a nivel musical, a nivel de ratios armónicos. La capilla de Roslin es espectacular el tema, porque supongo que habéis leído el Código Da Vinci o habéis visto la película. La capilla de Roslin supuestamente es una representación de las medidas del templo de Salomón. Y claro, yo de repente me doy cuenta de que estoy trabajando con esos ratios y que, bueno, tengo todas unas tablas generadas de ratios de conversión entre esos números irracionales, o generatrices mejor dicho, y estoy viendo esto, y este señor ha llegado a las mismas conclusiones estudiando música. Yo no tengo ni idea de música, pero hemos llegado a lo mismo por distintos caminos. Es decir, que existe unos ratios de conversión de resonancia armónica que permiten ver cómo funciona la estructura de la realidad. Se basan en el diablo y música. Exactamente, exactamente. Fijaros, el máximo armónico corresponde a ese 5 partido por 3, a ese 5 tercios. ¿Os acordáis antes cuando hablamos de los pétalos de las flores, de los frutales y demás? 5 pétalos agrupados en grupos, sí. Siempre encontramos esas relaciones. Y el mínimo armónico sería 1,6. El punto intermedio de estos ratios de conversión, como no pudiera ser otro, es phi. Es phi, está ahí. Pero es música, estamos oyendo música, estamos oyendo, ¿entendéis? Estamos escuchando melodías, lo que hemos dicho al principio. Pero es muy importante, porque están fundamentadas en el número 6, ¿ok? Y están fundamentadas en la secuencia de Fibonacci. El número 6 a su vez los linka a la serie de los números primos. Todo funciona en base constructiva y armónica. Todo es uno, todo es lo mismo. Fijaros, ¿qué números están implicados entre ese máximo y ese mínimo armónico? El 3, el 5 y el 8. ¿Qué suman? 16 de nuevo. 16 de nuevo. Estamos otra vez en los mismos términos. Siempre volvemos al 16. Y fijaros, esto es para que veáis cuando aplicamos estos ratios de conversión con números sencillos. En este caso, los he aplicado con 2 y con 3. Y diréis, ¿por qué con 2 y con 3? También interviene aquí 5. ¿Os acordáis? De la Vesica Piscis. Esas armonías. Están ahí. Y después tenemos otra proporción que se llama la razón plateada, que nace de la raíz de 2. Y os he dicho al principio de la charla, existe otra proporción que, al igual que el número phi, cuando uno hace el inverso, obtiene los mismos decimales. ¿Ok? ¿Lo veis? 4, 14, etcétera, ¿no? 4, 14, etcétera. Tenemos aquí el inverso, estamos obteniendo los mismos decimales. ¿Por qué os explico esto? Os explico esto porque hay una relación que es muy importante para entender cómo se construye la realidad. Y tiene que ver con las formas geométricas que hemos visto antes. Fijaros que si hacemos el inverso de phi obtenemos este 0,318. ¿El phi o de pi?
De pi, perdón, de pi. Ya me patina la lengua, la neurona y me patina todo ya. La H. Sí. Si multiplicamos esta relación que tenemos aquí, 1/6, por el inverso de pi menos phi al cuadrado, obtenemos el mismo ratio. Y si hacemos una relación matemática aquí con esta proporción plateada, en este caso, fijaros que el ratio armónico es el inverso, ¿vale? Bueno, no es exactamente el inverso, pero es el otro que hemos visto, es el del 0,66, obtenemos 3,18. Y esto es porque básicamente estamos viendo hexaedros dentro de esferas y esferas dentro de hexaedros. Y esto es muy interesante porque ¿alguien ha visto una serie que se llama Touch? Toy no, seguro que sí. ¿Habéis visto? Es una serie muy interesante que os recomiendo a todos que explica la historia de un niño que es casi autista y que tiene lo que le llama el síndrome del savant, del genio. Y es un niño que ve tan claras las relaciones matemáticas que es capaz incluso de ver lo que va a ocurrir, de predecir el futuro y demás, desde un punto de vista extraordinario. Y bueno, está el padre que está con él, intenta comunicarse, lo hacen a través de los números, bueno, en fin, es toda una historia un montante interesante. Y hay un número que aparece desde el primer episodio en la serie. 3,18. Ese que os acabo de mostrar. Esa correlación que os acabo de mostrar, esas fórmulas que acabáis de ver antes, empiezan con este número. Y esto es un poco como el resumen, ¿no?, de lo que acabo de decir. Básicamente estamos viendo cubos y esferas, cubos de Metatron y esferas, y el resto de sólidos platónicos insertos en ellos. Y esto es para que veáis que en la cultura popular cada vez estas cosas están triunfando más, o se están insertando más. Ya sabéis que la ciencia ficción es una forma fantástica de insertar realidad y ciencia desde un punto de vista light, para que la gente se acostumbre a las cosas. Pues en esta película, que es la adaptación cinematográfica del cómic de los Vengadores de Marvel, precisamente de lo que se habla, o el tema principal de la película, es este. El tesseracto, o el hipercubo. Esto mismo que acabamos de hablar. Para que veáis. En fin, pues como os decía, habíamos prometido al comienzo que iríamos a parar al Templo de Salomón. Y a eso vamos a ir, a eso vamos. Os había dicho que Isaac Newton, que es padre de la física clásica, de la física newtoniana, aunque no sea muy conocido el tema, sus principales estudios, o donde invirtió más horas, fue en estudios sobre alquimia y sobre el Antiguo Testamento. Sobre todo él estaba muy obsesionado con la fecha del Apocalipsis, y entonces estuvo buscando pistas a través del Antiguo Testamento para ver cuándo podría suceder este apocalipsis, qué podría ocurrir, etc. Y una de sus fuentes de estudio más importantes respecto a todo el tema de la lógica y la matemática en la que él se basaba era el Templo de Salomón. El Templo de Salomón. Además, como pone aquí, era filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático. O sea, no nos lo perdamos, el tipo era completo. Era muy completo. Y es muy interesante porque, como decía antes, sus trabajos más importantes versaban sobre este tipo de conocimiento secreto y sobre la alquimia. Sobre alquimia, era alquimista. Estos escritos de Isaac Newton se hacen públicos a principios del siglo XX. Es adquirido por coleccionistas privados y después, al final, estos textos, una parte de estos textos son donados a la autoridad del Estado de Israel. Y me parece que no sé si está en un museo o están disponibles en la Biblioteca Nacional que tienen ellos, demás. En realidad hay partes de estos manuscritos que corren por internet y que son accesibles. Pero bueno, es muy interesante saber que este señor fue a parar ahí donde nos dirigimos. ¿Y cuáles fueron sus motivos? ¿Se estudió el Templo de Salomón? Estudió, entre otras cosas, las relaciones matemáticas del Templo de Salomón. Entre otras cosas. Y claro, ¿qué pasa con Salomón? Salomón era un rey, o mejor dicho, hoy en día es un rey que es recordado por todas las grandes religiones del mundo.
Si os fijáis, para los hebreos es uno de los padres de la dinastía davídica. Es hijo de David, constructor del templo, que lleva su nombre. Y una persona de una sabiduría tremenda. Para los cristianos, para los católicos también, Salomón es recordado como un rey extremadamente sabio. Y para muestra un botón, la historia del niño. ¿Habéis oído alguna vez, supongo? Las dos madres que reclaman al mismo hijo. La famosa decisión salomónica. Efectivamente, la decisión salomónica. ¿Qué pasa? Pasa que para los musulmanes, Salomón también es muy importante. También se le recuerda como alguien muy sabio y además con capacidades extraordinarias. El gran Suleimán. Por lo tanto, figuras de este estilo, que sean recordadas como grandes figuras por parte de todas las religiones importantes, la verdad es que no son muy comunes. Y vamos a ver, entre otras cosas, por qué podría ser. Si habéis visto el Código Da Vinci y otras obras publicadas a posteriori e investigaciones, sabréis que los caballeros de la Orden del Temple fueron a las cruzadas y cuando volvieron de las cruzadas, de una orden pequeñita se convirtió en una orden enorme que proliferó por toda Europa y consiguieron muchísimo dinero y muchísimo poder e influencia. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería que los templarios, después de volver de Jerusalén, se convirtieron en lo que se convirtieron? Pues mirad, una de las teorías dice, y yo estoy convencido de que es así, que estuvieron realizando, esto sí que es cierto, estuvieron realizando excavaciones arqueológicas donde se encontraba el primer templo de Salomón, porque el templo de Salomón fue destruido una vez, fue reconstruido una primera vez y fue vuelto a destruir. Pero se habla de que parte del conocimiento que había habido en aquel templo fue enterrado, fue guardado por parte de los sacerdotes debajo del templo. Y ellos fueron allí a excavar. Fijaros cuál fue la fecha de la orden papal de disolución y captura de la orden del Temple a nivel internacional. 22 del 11 de 1307. Y eso, solo por sí mismo, esta fecha, hace ver que había algo más. Algo más. Porque ese 137 me parece que lo hemos visto unas cuantas veces hoy. ¿Verdad? No en ese formato, pero básicamente. Y realmente, para cancelar el poder de la orden de los caballeros del Temple, era necesario generar una resonancia armónica bastante grande, bastante fuerte. Y yo diría que de alguna forma lo consiguieron. Hay una historia que explica que uno de los ángeles de Dios, el Elohim Ratziel, entregó un volumen con las 1500 claves de la creación a Adán. Imaginaros, las 1500 claves de la creación, claves matemáticas. Este libro fue pasando de mano en mano. Perteneció a Enoch, ¿os acordáis de Enoch? Que se convirtió en Metatrón, en Elohim Metatrón. Y dice la historia que Enoch agregó pasajes a ese libro cuando se convirtió en Metatrón. Después de eso, llega a manos de Salomón. Salomón construye su templo y realiza sus prodigios. Y después ese libro desaparece. Curiosamente, digo curiosamente por no dar otro objetivo de otra índole, en el siglo XV reaparecen unos apuntes supuestamente reinterpretados por Salomón en Italia. ¿Os dice algo que hayan aparecido, que aparecieran en Italia? ¿Sí? ¿Qué podría ser? El Vaticano. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Yo lo he puesto en tu boca para no tener lo que decir de la mía propia. En fin, no quiere decir que tenga que ver directamente con el Vaticano, pero vamos, que cuando el río suena, agua lleva normalmente. Nada tiene que ver directamente con el Vaticano. Y me llamó la atención porque estuve viendo por internet algunas copias de alguna de esas páginas que han quedado de ese manuscrito hebreo, que no es el libro de Ratziel original. Me llamaron la atención varios diagramas. Fijaros en en que sale el sello de Salomón, que está rodeado por una doble circunferencia, pero sobre todo hay algo que me llamó mucho la atención. No sé si se puede apreciar, porque se ve un poco pequeñito, pero hay unas flechitas que van en distintas direcciones en los triángulos. ¿Lo podéis ver? No, las letras hebreas sí, pero... Se ven unas flechitas que indican
como que algo se mueve hacia distintos sentidos. Sospechosamente me recuerda a algo fluyendo, o al intento de explicar que algo está fluyendo allí. ¿Energía quizás? No lo sé. No lo sé. Pero es muy interesante ver eso. Yo lo he puesto sencillamente para hacer el comentario y que eso quede ahí. Cada uno luego investigue el libro de Raziel. Y después tenemos este de aquí, que no sé por qué motivo no os puedo dar una razón concreta y decir sí, porque tal, porque... No. Pero no sé por qué la primera imagen que me vino a la mente fue la de dos polos magnéticos. La de dos imanes contrapuestos, con el flujo magnético dibujado. Esto queda aquí. Queda aquí porque, os lo digo, esto son especulaciones, son impresiones mías. No está basado en nada científico. Pero teniendo en cuenta lo que hemos estado hablando hoy, las matemáticas que hemos estado viendo y todas estas evidencias que hemos estado presentando y lo que vais a ver ahora, no deja de ser interesante que este tipo de manuscritos estuvieran disponibles a todo el mundo y por lo menos pudiéramos leerlos en algún otro idioma. Hay una copia que corre también por internet en inglés, lo que pasa que carece de todos estos diagramas que encuentro tremendamente interesantes. Y vamos a pasar a hablar del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza. Fijaros, Antiguo Testamento, Éxodo 37, otra vez el 3 y el 7, 3, 7, 1. Dice, hizo también Bezalel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro, por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Bueno, en fin. De todo esto, yo encontré extremadamente interesante que después de todos los siglos que han pasado, se hubieran conservado las medidas del Arca de la Alianza. Fijaros que esto está medido en codos. En codos. Que eran codos reales. Fijaros lo que suma esta medida en codos. 5,5 codos. ¿A alguien le suena qué objetos había dentro del Arca de la Alianza? Hay unos objetos en concreto que me interesan especialmente. Objetos. ¿Qué os suena? El bastón era uno, el báculo de Moisés, ¿sí? No, la mesa no. ¿No suena? ¿No? Las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Las tablas de la ley, 10 mandamientos, 5 y 5 mandamientos. ¿Os suenan estos números? ¿Sí? ¿De qué os suenan? De Fibonacci, ¿verdad? ¿Os acordáis cómo hemos empezado hoy el día? Hablando de la secuencia de Fibonacci. 10ª posición, Pitágoras, el sumatorio de 10, el 10º número triangular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí estamos. 10ª posición, 55. Éxodo 37.1. ¿Qué pasa cuando cogemos esto y lo interpretamos como una clave numérica? Nos vamos a las reducciones de la secuencia de Fibonacci partiendo desde la 10ª posición. 3, 7, 1. Hizo también Bezalel el arca de madera de acacia, su longitud de 2 codos y medio, lo que hemos leído antes. Fijaros, 3, 7, 1, 3, 7, 1. Si sumamos las posiciones de los números obtenemos 27. Si sumamos los números obtenemos 110. Si sumamos posiciones y números obtenemos 137. ¿Qué era 137? La palabra cábala, el coeficiente... La constante de la estructura fina, o sea, 137 elevado a menos 1, el ángulo áureo. Y esto ni nada más ni nada menos que sacado del Antiguo Testamento, de las medidas del Arca de la Alianza, y correlaciona la clave del Antiguo Testamento con la secuencia de Fibonacci. Pero es el equivalente a la palabra cábala, ¿no? Efectivamente. Es el equivalente a la palabra cábala. Y todo eso ha salido de una misma relación matemática. Acabamos de empezar, ahora veréis. Esto es lo que estábamos hablando ahora mismo. ¿Qué pasa? Que el codo real era una medida heredada del imperio babilonio. Y un codo real equivalía a 6 puños.
Era una medida que venía, como decíamos, de Babilonia, de los caldeos. ¿Qué ocurre cuando multiplicamos eso 5,5 por 6? Obtenemos 33. 33, ¿os suena 33? 33ª posición de la serie de los números primos. 137. De nuevo. Y esto me parecía muy coherente, y os explico, porque Nassim Haramein ha estado investigando el tema del Arca de la Alianza, y su teoría es que había una forma, como esa que habéis visto al principio, ese cubo de Metatron, toda esa figura intersectada y tal por las esferas y demás, que producía lo que él dice una singularidad, como una fuente de energía, un agujero de gusano, como lo queréis llamar, un vórtice tremendo, ¿vale? Y aquí lo que estamos viendo es energía. Esto es energía, pero hemos llegado por clave matemática, no por física, no por deducción física, porque él lo que se basó es en las propiedades que explicaba el Antiguo Testamento que tenía el Arca de la Alianza. Yo he llegado a través de las medidas del Arca de la Alianza y a través de la secuencia de Fibonacci. Esto lo hemos visto antes, ¿verdad? Decíamos lo de la cábala. Fijaros de qué estaba construida el arca. ¿Con qué estaba chapada? Con oro. Con oro. Y esto es fundamental. Este es el símbolo de la mónada, símbolo alquímico del oro y símbolo astrológico del sol. El perímetro del sol es 666 veces el de la Tierra. No os va a sorprender esto a estas alturas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el oro, si nos vamos a la tabla periódica de los elementos, aquí es donde empieza el mejunje interesante, es el elemento con el número atómico 79 de la tabla periódica. Aurum, es decir, oro, tiene 79 protones en el núcleo. ¿Qué significa esto? ¿Os acordáis de cómo es la estructura de un átomo? Os hago un resumen muy rapidito, ¿vale? Para que entendamos esta sección. Es muy sencillo, no tiene mucha complicación. Los átomos están formados básicamente por un núcleo que tiene neutrones y protones. Los protones son las partículas de carga positiva. Los neutrones son las partículas de carga neutra, lo he dicho mal. Y los electrones son los que están orbitando alrededor, orbitando por decirlo de alguna manera, porque ya sabéis que se comportan como partícula onda y no como una partícula física en general. Y además tienen, digamos que son tan pequeñitos que prácticamente el peso que tienen es despreciable. O sea, básicamente el peso del átomo lo determinan los protones y los neutrones, el núcleo. Entonces el oro tiene 79 protones en el núcleo y por eso es el elemento número 79 de la tabla periódica. ¿Hasta ahí bien? Sí. No tiene más complicación que eso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si nos vamos a la secuencia de los números primos, el número 79 está en la posición 22 de la serie de los números primos. ¿Cuántas letras tenía el alfabeto arameo, hebreo, fenicio? 22. 22 partido por 7, pi. ¿Qué pasaba con la música védica? 22 partido por 7. ¿Os acordáis? Ha ido saliendo el 22, 22, 22, 22. 79 protones en el núcleo. ¿Qué pasa si sumamos 79 y 137? Ese número de protones del oro y ese 137 que ha salido del Arca de la Alianza. ¿Está chapada en qué? En ese 79. Obtenemos 216. 6 por 6 por 6. ¿Qué pasa si sumamos las posiciones de ambos números primos? 22 más 33, 55. Donde hemos empezado en la secuencia de Fibonacci. 10ª posición, número 55. Ir un momento a vuestros apuntes, que quiero que observéis una cosa. En la serie de los números primos, iros a la posición 55. Concretamente la 55, 56 y 57. Esa es la primera repetición de 666 en la serie de los números primos. 666. ¿Lo veis? ¿Qué pasa si sumamos los números, esos 216 con las posiciones, ese 55? Obtenemos 271. ¿Qué es 271? Buscadlo en vuestros apuntes.
La posición 58 de los números primos. ¿Pero qué? No, la posición de los dos números primos que intervienen. 22 y 33 son 55, 55 más 216. Es E, es el número E. ¿Qué determina el número E? Los fenómenos que ocurrían en el mundo físico, ¿os acordáis? El ratio de multiplicación de las células, cómo se vaciaba el depósito, cómo giraba la veleta. ¿Qué ocurre si estos dos números son restados? Esto es lo del número E. ¿Os hace falta que os presente este número? No. Es phi. Es phi. Y esto ha salido de los números de la clave matemática del Arca de la Alianza. ¿Lo veis? Phi, estructura. E, energía. ¿Qué pasa cuando aplicamos esta clave matemática a la secuencia de Fibonacci? Cojo la secuencia de Fibonacci, sus números, y a 216 le sumo los números de la secuencia de Fibonacci y a 216 se los resto para ver qué ocurre. Empezamos en la posición décima número 55, que es como hemos empezado la clave matemática. E y Phi, ya lo hemos visto. Siguiente posición, 11ª posición, número 89. 127, raíz cuadrada de Phi. ¿Os acordáis de esa relación matemática con pi? 4 partido por raíz cuadrada de Phi igual a pi. Y además, 305 es 5 veces, exactamente 5 veces, el comienzo del inverso de Phi. 5 veces 61. Siguiente posición, número 12. El nombre de Dios, el tetragramatón, y 360, los grados que tiene la circunferencia. Es el triángulo dentro del círculo. 17. Ese número que marcaba la geometría de los pares de bases a nivel genético. Posición número, esta es 10, 11, 14. Volvemos a obtener a Phi, en este caso a menos Phi. ¿Lo veis? Es tremendo, y todo esto ha salido del Arca de la Alianza. Es una clave matemática que relaciona el 666 con todas esas constantes. Aplicando este número, hemos sido capaces de ver todo lo que no se veía a simple vista. Es decir, nos está diciendo, yo funciono así, el mundo funciona de esta manera, funciona con estos números. Y están ahí, vienen del Arca de la Alianza. Pero todo esto tiene unas implicaciones mucho más serias que esto que acabáis de ver ahora mismo. Y ahora vamos a ver otra clave, que fue la que me desveló lo que yo entiendo que es una de las claves ocultas dentro de la doctrina secreta y de la alquimia. Hablo de las dos columnas de la entrada del templo de Salomón. Habían dos pilares de bronce en la entrada del templo de Salomón, Yaquín y Boaz. Fijaros, estas dos columnas estaban construidas con bronce. El bronce es una aleación compuesta de cobre y estaño. Si nos vamos a la tabla periódica de los elementos, el cobre está en la posición 29, tiene el número atómico 29, tiene 29 protones en el núcleo. Y el estaño, 50. Si sumamos ambos, obtenemos 79. Aurum, oro. Y es tal así que los objetos más importantes del templo de Salomón están fabricados en oro y en bronce. Porque el día que alguien se diera cuenta de esto, podría corroborar que efectivamente estaba en lo cierto. ¿Lo veis? ¿Qué ocurre si nos fijamos aquí en la tabla periódica? El triángulo que hacen cobre, estaño y oro. Fijaros en el recorrido entre zinc y galio, arriba. Y entre mercurio y talio. Zinc y galio, 30 más 31, 61. Mercurio y talio, 80 más 81, 161. No hace falta que os explique, ¿verdad? Sobran las palabras. La medida de los pilares de la entrada del templo, de Yaquín y de Boaz, tenían 19 codos de alto y 12 codos de circunferencia. 19 más 12, 31. ¿Os suena el 31?
Hemos dicho que era una forma de representar a pi. Y en la serie de los números primos está en la 11ª posición. ¿Y cómo no podía ser de otra manera? Si los pilares de la entrada eran circulares, es lógico que estén representando a pi. ¿No os parece? ¿Qué mejor forma que representarlo en las medidas de los pilares y al mismo tiempo en la forma que tenían? ¿Qué ocurre cuando sumamos los números y las posiciones de nuevo en la serie de los números primos de 31 y de 79? Obtenemos 110, ya lo hemos obtenido en la anterior clave matemática del Arca de la Alianza, y 33. Un número que llevamos obteniendo todo el día. 143. La suma de las primeras 10 posiciones de la secuencia de Fibonacci son 143. Empezamos a sumar desde 1 hasta 55. ¿Dónde hemos partido con la clave del Arca de la Alianza? En la 10ª posición, 55. ¿Dónde acabamos aquí? En la 10ª posición, 55. 143. Haceros notar que además 143 está a distancia de 1 de 144 nada más. Fijaros que el pilar que estaba a la derecha de la puerta, que se llamaba Yaquín, literalmente es él fundará. Y el de la izquierda, Boaz, significa en fortaleza. Ya sabéis que Pitágoras se formó con los sacerdotes herméticos en Memphis y en Babilonia con los magos caldeos. Lo digo que es importante porque las mismas influencias que tuvo Pitágoras las tuvieron los hebreos en aquella época. Salomón bebió de las mismas fuentes. El pueblo hebreo se fue de Egipto y el pueblo hebreo estaba tremendamente influenciado por los babilonios y por los caldeos. ¿Y todo esto por qué lo explico? Lo explico porque en aquella época el tema de atribuirle números a las letras estaba a la orden del día. ¿Os acordáis que os he explicado que la gematría hebrea es un sistema computacional? ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando los valores de estas letras lo aplicamos a los valores de la cábala caldea que vimos el otro día, que correlacionaban con todo el asunto del número 11? ¿Os acordáis que lo estuvimos viendo? Que obtenemos por un lado 16 y por otro lado 17, que sumados son 33. 33. 16 y 17. ¿Lo veis? 33 es el primer dígito repetido en phi y en pi, ya lo sabemos. Esta es una interpretación cabalística de los pilares. ¿Qué hemos obtenido? 33, 3 y 3, fijaros la interpretación cabalística. Triángulo y triángulo, intersectando. Esto para que veáis lo del árbol de la vida, ¿no? 11 Sefirot alineados en 3 columnas con 22 vías de conexión entre ellos. ¿Qué pasa si esto lo calculamos con los valores de la gematría hebrea? Por un lado tenemos a Yaquín y por otro a Boaz. Fijaros, Yaquín nos da 90 y Boaz nos da ¿qué? 79 de nuevo. ¿Qué era 79? El oro. Otra vez. Oro. Boaz significa en fortaleza. ¿Qué hay más fuerte que el oro? Que no se degrada con el paso del tiempo, que no cambia, que no se inmuta. En fortaleza. ¿Entendéis? Y yo aquí ya empecé a ver que había algo muy serio con el oro. Porque todo llevaba al oro, al oro, al oro. Fijaros, sumamos estos números y obtenemos 169. Esto ya lo hemos visto. El oro. Sabemos que 79 está en la posición 22 de la secuencia de Fibonacci. Si a estos dos números le sumamos su orden correspondiente del 79 en la secuencia de Fibonacci, nos da 191. ¿A alguien le suena el 191? ¿No? ¿Os acordáis cuando os he hablado al principio de esta mañana de que había una clave matemática que venía del Antiguo Egipto? ¿Sí? Os tengo que explicar algo. La medida del codo egipcio, el codo real egipcio, y os estoy hablando de la tercera dinastía, de muy antiguo, procedía
de Memphis, de la capital en aquella época. Y Memphis básicamente es de donde salió el nombre de Egipto. Venía de cómo los griegos denominaban a lo que ocurría en el templo, a Egiptos, la casa del espíritu. Luego esto se extrapoló al resto del imperio egipcio. ¿De acuerdo? Se establece la medida del codo real egipcio. Esta medida es en la conversión en metros de 0,5235 metros. Fijaros qué pasa. Habéis visto antes esta relación matemática unas cuantas veces. Pi menos phi al cuadrado igual a 0,235. Es la misma medida que el factor de conversión entre el metro y el codo egipcio. ¿Cómo puede ser? Esta medida la saqué de un documental fabuloso que hay en internet que se llama La revelación de las pirámides. Está en inglés, por si os interesa. Extraordinario, extraordinario, muy bueno. Fijaros qué pasa con el inverso de esa relación matemática. ¿Qué nos da? 191. Lo mismo que hemos sacado en las columnas. ¿Y qué pasa con esta relación matemática? Porque dices, ¿por qué se molestaron tanto en conservarla? ¿Cuál era la base, la primera forma que aparece, hemos dicho al principio de la charla, que Russell lo ha comentado al principio? La circunferencia, la esfera, ¿verdad? La esfera. Una esfera de diámetro 1 tiene un volumen de 0,5235. La misma medida que la diferencia de pi y phi al cuadrado. La misma conversión del codo real egipcio al metro. Esta medida, este volumen, si fundamentalmente el mundo se constituye y a nivel fractal la forma básica es la esfera, estamos hablando de que el espacio que ocupan las esferas está en función matemática de esto que estamos viendo. La realidad se construye en función matemática de esto. ¿Lo entendéis? Y fijaros, ¿qué ocurre cuando ya esta fórmula le cambio el signo, le pongo el más o la multiplico? Tenemos pi, o nos vamos a qué? Otra vez al 137, de nuevo, a lo mismo. Estamos en lo mismo, en la misma conversión. En hebreo, en gematría hebrea, el nombre de Yahvé suma 26. Es Yud, He, Bab, He. 26. ¿Cuál es la bisagra que ayuda a pi? Porque si pi es Dios, si queréis, la circunferencia de la esfera, la base constructiva, ¿cuál es la bisagra que le ayuda a engranar todo lo demás? Phi al cuadrado. 2,618033. 2,6. El nombre de Dios. ¿Lo veis? El nombre de Yahvé está basado en una fórmula matemática que explica cómo se construye la realidad. ¿Lo veis? Y ahora vamos a ver el porqué del oro. Porque claro, yo no estaba satisfecho y pensé, efectivamente, esto es increíble, pero algo pasa con el oro, hay algo más. Algo más que quiero saber. Algo más tiene que haber, porque me aparece el oro por todas partes. Fijaros, os voy a explicar. El oro tiene la masa atómica de 197. ¿Y esto qué significa? Os lo explico muy fácilmente. Este número, que se llama la masa atómica, está basado en el número de protones que tiene el oro, que son 79, y su número de neutrones. Me estoy refiriendo al oro con el que nosotros funcionamos, que es digamos el oro que tiene todas las propiedades que conocemos. Es un isótopo, digamos, es un isótopo. ¿Qué pasa? Que este número es independiente de la medida que utilicemos, porque es el número de bolitas positivas y de bolitas neutras que hay en el átomo de oro. Esto es independiente, da igual con qué midamos. Contamos bolitas y bolitas, si me queréis entender así. Estamos hablando de protones y neutrones. No tiene un sistema de medida. ¿Qué pasa cuando multiplicamos ese número por phi?
obtenemos el inverso de pi por 10 elevado a 3. ¿Qué pasa cuando multiplicamos a pi por ese número? Obtenemos el inverso de phi por 10 elevado a 3. Y es que el oro es como es. El oro es como es precisamente por esa propiedad. Porque muestra el equilibrio perfecto entre phi y pi, los pilares de construcción de la realidad. ¿Entendéis? Eso quiere decir que si somos capaces de generar una estructura resonante, un sistema que nos permita armonizar con esas dos proporciones de forma dinámica, seremos oro. ¿Pero un sistema en qué sentido? ¿Un sistema Ahora lo vas a entender. Ya sé que ha sido muy abstracto, ahora lo vas a entender. Os voy a dar un par de relaciones matemáticas más del oro. ¿Cuál es el número de neutrones que tiene el oro? 118. ¿Os acordáis del 118? ¿Os acordáis de esta mañana, el 118? ¿Sí? Todas las relaciones matemáticas que tenía, con la constante de la estructura fina, con pi, con phi, etc. Pues fijaros, si multiplicamos el número de protones por phi, obtenemos 127, que sabemos que es la raíz cuadrada de phi por 10 al cuadrado. Y por otro lado tenemos este 118. Fijaros que si multiplicamos este 118, que es el número de neutrones, por phi, obtenemos ese 191. ¿De acuerdo? Estamos obteniendo esa relación entre pi y phi al cuadrado, que nos ha dado el nombre de Dios. Esa relación que determina cómo se construyen las esferas, el volumen de las esferas. ¿Lo veis? Todo eso está saliendo del oro. Y es que claro, y esto no lo hemos dicho, en vuestra tabla de la serie de los números primos tenemos una representación de phi. Y está ese 61, es el inverso de phi, porque phi, ya sabéis, si cogimos el 161 es divisible, ¿ok? En la 18ª posición, ¿qué ocurre cuando sumamos número y posición? Oro. Oro de nuevo. Y os he prometido al principio de la charla que había una clave más en la Edda poética, esta de Odín, que hacía referencia a algo extraño, algo raro. De hecho, el traductor, que traduce directamente del islandés, tiene una nota a pie de página que dice: esta estrofa parece estar fuera de lugar, porque alude al poder de las runas y a los dioses, cuando en realidad está hablando de temas que no tienen nada que ver en ese lugar. ¿Por qué esa estrofa que está hablando de el poder de las runas, que es algo que ha sido llevado en secreto y forma parte de la doctrina secreta, ha sido codificada precisamente como estrofa número 79? Fijaros, mirad la frase final, porque hay una parte que dicen es ilegible, no se entiende. Al final habla de la raza de los dioses y dice: el silencio es lo más seguro y lo mejor. Lo más seguro y lo mejor. Estrofa 79. La doctrina secreta, el oro, aurum, en todas las civilizaciones de la Tierra siempre ha sido el metal más buscado, más perseguido. Todas las civilizaciones le han dado valor. ¿Por qué? Porque el oro tiene ese potencial resonante. El oro es esa bisagra que engrana con la estructura de la realidad, a nivel material, a nivel físico. Por eso no se degrada y por eso tiene las propiedades que tiene. ¿Y qué civilización en la Tierra representa mejor que ninguna la resonancia armónica? ¿Habéis oído hablar de cómo se estaba construida la Atlántida? ¿Sí? Eran círculos concéntricos de una isla, rodeados por agua.
construcciones megalíticas. Construcciones megalíticas. Forma, resonancia armónica, conocimiento tecnológico. Y a eso volveremos. Porque la clave para alargar nuestras vidas, para estar más sanos, una de ellas, claro, porque aquí me dirían los biodescodificadores, seguro que hay más cosas. Pero como mínimo a nivel científico, una de las claves más importantes que podríamos llegar a utilizar a nivel de resonancia armónica es esta clave del oro, aplicada en estructuras y en formas y en geometría en resonancia armónica. Y esto para mí es el concepto central de la doctrina secreta. El oro, somos oro. Y estamos destinados a ser oro de nuevo. Y le iba a alargar un poquito más, pero creo que esta parte la hacemos llegar hasta aquí. Y ya saltamos a la parte más aplicada.